Bien, ¿qué fórmulas necesitamos conocer para resolver este ejercicio? Bien, necesitamos conocer varias fórmulas, vale. Acaba de aparecer una ventana de alguien que quería entrar y se me borró. A ver si vuelve a aparecer otra vez. Bien, ¿qué fórmulas necesitamos? Velocidad de corte, ¿no? Velocidad de corte pi por el diámetro por n. ¿Qué más necesitamos? González ayer, ¿qué más necesitamos? A ver. ¿Nos acordamos de alguna fórmula? ¿Alguien se acuerda de alguna fórmula? Permitir a Sánchez González, vale. Uno menos, falta Montes, Malacargue y Sánchez Iglesias. Potencia de corte. ¿A qué era igual la potencia de corte? ¿Se acuerda? Velocidad de corte ya la tenemos, ¿vale? Cuando Becerra, cuando usted pone velocidad de corte igual a pi por el diámetro por n partido por 1000, el diámetro, ¿vale? Tiene que estar en milímetros. Para eso pone, en el denominador pone 1000, ¿vale? Entonces, esta es la fórmula genérica. Aquí puede poner usted el diámetro en milímetros, centímetros, metros, lo que sea. Después, según las unidades que lo ponga aquí, dependerán las unidades finales de la velocidad de corte que vaya a obtener. Potencia de corte, nos dice González ayer, es fuerza de corte por velocidad de corte. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra fórmula de la potencia de corte que necesitemos? Recuerden que nosotros tenemos una máquina, ¿no? Entonces nosotros tenemos una máquina que tiene un rendimiento, ¿vale? Entonces, por aquí tendremos una energía que entra a la máquina y otra energía a la salida. Pero me tira todo Malacargue, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la potencia de la máquina o potencia eléctrica, ¿vale? Potencia eléctrica, ¿vale? Y a la salida tendremos la potencia de corte o potencia de mecanizado, ¿vale? Potencia de corte o potencia de mecanizado, ¿vale? Entonces, la potencia de corte o potencia de mecanizado es el rendimiento de la máquina por la potencia de la máquina o potencia eléctrica, ¿vale? Entonces, ustedes en los problemas tienen que trabajar con potencia de corte o potencia de mecanizado. Si les doy la potencia de corte y el rendimiento no les hace falta, ¿vale? Ustedes para hacer los cálculos necesitan potencia de corte, no potencia de la máquina, ¿vale? Entonces, cuando les doy potencia de la máquina es cuando necesitan el rendimiento para calcular la potencia de corte y después con la potencia de corte calcular los parámetros. Si ya le doy la potencia de corte, potencia de mecanizado, no tienen que volver a emplear el rendimiento. ¿Vale? Bien, ¿qué más parámetros nos faltan? La velocidad de remoción de material, potencia de la mínima de la máquina para si tiene un rendimiento del 80%, velocidad de remoción de material. La velocidad de remoción de material
era ZW, ¿vale? ¿A qué era igual la velocidad de remoción de material? Al área de corte por la velocidad de corte. Recordamos, la velocidad de remoción de material es la cantidad de material, el volumen de material que eliminamos por unidad de tiempo. Vale, es volumen de material que quitamos por unidad de tiempo. Es, digamos, entre comillas, un caudal, entre comillas, ¿vale? Bien, velocidad de salida de viruta y tiempo de cada pasada. Vamos, velocidad de salida de la viruta, la velocidad de la viruta era igual a la velocidad de corte, perdón, la velocidad de la viruta la velocidad de la viruta es la velocidad de corte por H2 partido por H1, ¿vale? ¿Qué era H2 y qué era H1? ¿Alguien me puede decir qué era H2 y qué era H1? Vale, a ver, H2 y H1, ¿alguien se acuerda qué era? Vale, es el espesor de la viruta. H hace referencia al espesor de la viruta. H1 es espesor de la viruta sin deformar, que en este caso, en nuestro caso, coincide H1 en nuestro caso, en nuestro ejercicio, porque estamos suponiendo corte ortogonal, etcétera, ¿vale? Entonces, esto coincide con la profundidad de pasada, ¿vale? Es el espesor de la viruta sin deformar. Y H2 es el espesor de la viruta deformada, ¿vale? Lo que nos dan aquí es espesor de viruta deformada. Bien, ¿qué más necesitamos? El tiempo de las pasadas de desbaste. Tiempo de mecanizado, ¿cómo se calculaba? ¿Vale? Me he pasado un pela. Vamos a ponerlo aquí, en esta esquina, porque si no, así lo tenemos todo. ¿Cuál es el tiempo de mecanizado? Pues en cada una de las pasadas tendremos que el tiempo de cada pasada ¿a qué será igual? A la longitud que queremos mecanizar partido por la velocidad. ¿Qué velocidad? ¿A qué velocidad se desplaza la herramienta? Si queremos mecanizar una longitud, si tenemos un cilindro y queremos mecanizar esa longitud de ese cilindro, pues tenemos que calcular el tiempo de cada pasada con la velocidad de avance a la vez en cada pasada. ¿Vale? Calcularíamos el tiempo de cada pasada y cuál sería el tiempo total de todas las pasadas si tenemos que hacer varias. ¿Vale? Y nos falta otra fórmula. ¿Cuánto valía la velocidad de avance? La velocidad de avance era el avance por cada vuelta, lo que se desplaza la herramienta en cada vuelta por las revoluciones. ¿Vale? Bien, ¿alguna fórmula más que nos haga falta? Una fórmula que nos falta, sí, nos hace falta, si se fijan en el enunciado, lo vemos aquí, a ver, nos dicen que se parte de un material que tiene una energía específica de corte de 210 newtons partido por un milímetro cuadrado, ¿vale? Es decir, necesitamos aplicar una fuerza por unidad de superficie de 210 newtons partido por metro cuadrado.
Entonces, ¿cuánto valdrá esa energía específica de corte? Caso S o peso S, ¿vale? Es la potencia de corte partido por la velocidad de remoción de material, ¿vale? La energía específica de corte es la potencia de corte partida por la velocidad de remoción de material. La potencia de corte es fuerza de corte por velocidad de corte, y la velocidad de remoción de material es área de corte partida por velocidad de corte. Entonces esto nos queda que caso S también es igual a fuerza de corte partido por el área de corte. Vale, sabemos algo de Montes, de Sánchez Iglesias y de Montes, Sánchez Iglesias. ¿Y quién falta? Si estamos 13, ¿quién nos falta? Sánchez González ya está, Romero Carregui ya está, Ferraz Carrillo, González Ayer, Gómez de Alea. ¿Qué más falta? ¿Sabemos algo de sus compañeros? A ver, ¿qué más nos falta? Ahora le explico, ¿vale? Sánchez Ferraud, Rama, Getfeld, como de Leo, González Ayer. Vale, están Carrillo Ferraz, García Puertas también está, Zumbalacargui, faltan Sánchez Iglesias, Montes. Y me falta otra persona. 14 participantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Vale, nos faltan 2. Montes y Sánchez Iglesias. ¿Saben algo de Montes y de Sánchez Iglesias? ¿Alguien puede avisarles? Vale, a ver si alguien puede avisar a sus compañeros. Vale, ¿qué era la F? La F era el avance por vuelta, ¿vale? Bien, Vs a la F. V sub F es lo que se desplaza la herramienta en cada por unidad de tiempo, ¿no? Nosotros si vamos a nuestro ejemplo de cilindrado, vamos aquí abajo, ¿vale? Nosotros, si se acuerdan, nosotros lo que queremos es cilindrar esta pieza, ¿no? Entonces cogemos una herramienta y vamos a mecanizarla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es eliminar esta capa de material, ¿vale? Como está la pieza girando, eliminamos también esta parte. Bien, aquí teníamos nuestra A sub P, ¿no? Profundidad de pasada. Bien, entonces la herramienta se va a desplazar en esta dirección a una velocidad V sub F o una F. Vale, V sub F, pues por ejemplo, metros partido por segundo. ¿Vale? F, pues será metros por cada revolución. ¿Vale? Entonces, tenemos que el F es lo que se desplaza la herramienta en esta dirección por cada vuelta, ¿vale? Entonces, ahora la herramienta está en esta posición. Cuando la pieza dé una vuelta,
la herramienta estará por aquí. ¿Vale? Vuelve a dar otra vuelta, estará por aquí. ¿Vale? Entonces, lo que se desplaza por cada vuelta es el avance por vuelta. Lo que se desplaza por unidad de tiempo es la velocidad de avance. ¿Vale? El avance por vuelta y el avance normal, la velocidad de avance normal. F es una velocidad también, como es que tiene otras unidades. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues que la F nos relaciona, está relacionada con el ancho de corte. En nuestro ejemplo, ¿vale? En nuestro ejercicio de corte ortogonal, con este tipo de herramientas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el valor de F? Pues el valor numérico de F es el mismo que el valor numérico de W. Entonces, esta W es nuestro ancho de corte. Este valor que tenemos aquí, ¿vale? Este valor, vamos a pintarlo pues de negro, por ejemplo. Esta es nuestra W, ¿vale? Nuestro ancho de corte. El valor numérico de F es el mismo que el de W. Las unidades son distintas. ¿Por qué? Porque W es una longitud y F es una velocidad. Pero el valor numérico es el mismo. Vale, es el mismo en este tipo de ejercicios que siempre hacemos, el ejercicio tipo. Vale, es el más sencillo de todos. ¿Vale? Entonces, en este tipo de ejercicios que tenemos este tipo de herramienta con un ángulo entre filos perpendicular y tenemos corte ortogonal, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Vale, ¿tienen estas unidades? ¿Tienen estas fórmulas ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver el ejercicio. Vamos a ir resolviendo poco a poco. Bien. Vamos a ir haciendo entonces el ejercicio. ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Qué nos piden? Si se reduce un poco se ve bien. Sí. Vale. Entonces vamos a intentar ir resolviendo en la parte inferior del ejercicio. Vale. Sánchez Iglesias, permitir. Vale. Nos falta Montes. ¿Sabemos algo de Montes? ¿Alguien sabe algo de Montes? Bueno, nadie sabe nada de Montes. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a empezar. ¿Cómo empezamos a resolver el ejercicio? A ver, Carrillo. Carrillo, ¿dónde está? Carrillo. Micro abierto. Active el micro y cuéntenos, ¿cómo empezamos a resolver el ejercicio? ¿Qué hacemos? Bien, se desea mecanizar un cilindro de acero de bajo contenido de carbono de longitud 450 milímetros hasta un diámetro final de 180. Se parte de un material en bruto con forma cilíndrica de 200 milímetros, o sea que vamos a mecanizar de 200 a 180. ¿Vale? Tenemos 200 y vamos a mecanizar hasta 180. Carrillo, tiene el micro abierto. ¿Nos quiere decir qué hacemos entonces? Sí, bueno, pues habrá que hacer como en cada pasada, lo que quito es el doble Está de... por ahí, Carrillo. ¿Me escuchas?
¿Me escucha? Carrillo, ¿se fue a desayunar o qué? Carrillo. ¿Qué hacemos? Pero no le oigo, no le oigo. ¿Tiene el micro abierto? No sé si usted tiene el micro abierto. ¿Me escucha, profesor? ¿Me está escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Venga, ¿qué hacemos? Pues en primer ¿Qué lugar, tenemos que hacer? Vale, nosotros tenemos que mecanizar un cilindro de 200 a 180. Entonces, pues ¿cómo procedemos? una primera pasada, por ejemplo, de 5, llegaríamos hasta 190 y en la siguiente pasada también de 5 llegaríamos a 180, Haría 2 pasadas de 5. por ejemplo. Vale. Bien. Primero tenemos que ver cuántas pasadas tenemos que hacer. Lo normal es hacer pasadas iguales, ¿vale? Entonces nosotros hemos trabajado siempre hemos dicho de hacer siempre pasadas con la misma profundidad. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos que bajar de 200 a 180. Tenemos que ver cuántas pasadas tenemos que hacer. A ver, también se puede hacer una sola pasada de 10. Vale. ¿Cuántas pasadas tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que bajar en cada pasada? ¿Cuál es la profundidad que tiene que hacer cada pasada si tenemos más de una y queremos que sean iguales? Bien. Nos dicen que para el acabado superficial fuese adecuado se ha requerido una operación de acabado con una profundidad de pasada de 1 milímetro. Tenemos pasada de acabado. Vale. Entonces, tenemos que descontarle esa profundidad de pasada a las pasadas de desbaste, que son lo que nos piden de los parámetros de corte, nos piden siempre de las pasadas de desbaste, no de acabado, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos una profundidad una pasada de acabado de 1 milímetro al radio, ¿vale? Vale. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Que nos dicen que la AP máxima, estoy pintando en verde, es de 7 milímetros. Entonces, si tenemos una pasada de acabado, ¿cuál es la profundidad de pasada que nos queda si solo hacemos una? ¿Vale? Si queremos pasar de 200 a 180, tenemos 1 milímetro de acabado, ¿vale? Sí. Si solo hiciésemos una única pasada, ¿cuál sería esa profundidad? 198. Bien, entonces, 198 no. A ver, nosotros tenemos 180. Tenemos que hacer un mecanizado de 1 milímetro para el acabado, ¿vale? Entonces, Vale. para el acabado tenemos que llegar a 182. Vale, aquí estamos hablando del diámetro. La profundidad de pasada es al radio. ¿Vale? Vale, Entonces, profesor, una cosa es el desbaste, ¿no? Que es como quitarlo gordo y después el mecanizado es el final, ¿no? Para que quede bien. claro, el mecanizado fino es el de acabado. ¿Vale? Entonces nosotros, el acabado siempre es la última pasada de todas. Vale. Vale, entonces cuando nos dicen que tenemos una pasada de 1 milímetro de acabado, nos están diciendo que aquí, en el radio, tenemos 1 milímetro, ¿vale? Al diámetro son 2 milímetros, uno por arriba y otro por abajo, ¿sí o no? Sí. Vale, entonces tenemos que bajar con desbaste de 200 a 182. Si solo lo hiciésemos en una pasada, ¿qué profundidad tendría? 9. 9 milímetros. ¿Vale? La profundidad pasada sería 9. Pero nos dicen que lo máximo que podemos hacer es 7. Entonces, nos están diciendo que si tenemos una profundidad de pasada de más de 7, no podemos hacer una única pasada. Tenemos que hacer más de una. Entonces, ¿cuántas tenemos que hacer? Pues 2. ¿De cuánto? Si más de 7 no podemos tener y tenemos que bajar 9 milímetros al radio,
y tenemos que hacer más de una, tendremos que hacer 2 de 4,5. ¿Sí o no? Sí. Vale. Bien, vamos a preguntarle a otro ahora, ¿vale, Carrillo? Sí. Vale, entonces tenemos que hacer 200, ¿no? Menos 180 partido por 2, perdón, 182 nos daría 9 milímetros. Entonces, como 9 es mayor que 7, pues lo que tenemos que hacer es más de una pasada. Vale, correcto. Cuando nos comentaba aquí Alive y Gómez de Alea y Becerra. Ven. Vale, tenemos que nuestra profundidad de pasada tiene que ser esto es mayor de 7, entonces tenemos que hacer 2 pasadas. Bien, lo que voy a hacer es voy a ir borrando esta parte de abajo para poder escribir. ¿Sí? La potencia de la máquina y esto también lo puedo borrar. Vamos a intentar borrar esta esquina. Vale, acuérdense la potencia de la máquina. Y esto también lo voy a quitar, ¿vale? Bien. Vale, nos piden determinar los parámetros de corte, velocidad de corte, potencia mínima de la máquina, etc. Bien, velocidad de corte. Es pi por d por n. Nos están diciendo que la velocidad de corte máxima es 74 milímetros. Entonces, con esos 74 metros por minuto, nos dan una velocidad de corte máxima. Con esa velocidad de corte lo que nos están diciendo es que la velocidad máxima a la que podemos cortar ese material es de 74 metros por minuto. ¿Sí? Entonces, con esa velocidad de corte máxima, nosotros lo que calcularíamos sería las revoluciones máximas a las que podríamos poner la máquina para mecanizar esa velocidad. Es decir, nosotros queremos fabricar una pieza y queremos fabricarla en el menor tiempo posible. Cuanta mayor velocidad le demos, a cuanta mayor velocidad trabajemos, más rápido fabricamos la pieza, ¿sí? No nos están dando ningún dato de vida de desgaste de la herramienta ni nada. En este caso lo que nos interesa es fabricar la pieza en el tiempo más rápido, lo más rápido posible. Entonces, como no nos dan ningún dato más en ese aspecto de vida útil, pues intentaríamos utilizar la velocidad de corte máxima. Ahora, ¿nuestra máquina no lo permite? Pues tenemos que verlo. Entonces, tenemos que hacer 2 pasadas, ¿no? Hemos visto. Entonces, lo que nos piden es determinar los siguientes parámetros y tenemos que ver qué parámetros tenemos en la pasada 1 y qué parámetros tenemos en la pasada 2. Si se fijan, tenemos determinar los siguientes parámetros de corte, velocidad de corte, potencia mínima de la máquina si tiene un rendimiento del 80%, velocidad de remoción de material, velocidad de salida de la viruta y tiempo de cada pasada, ¿vale? Aquí el enunciado no está muy claro. Tienen que calcular los parámetros de cada pasada, ¿vale? Y el tiempo total de todas las pasadas, ¿vale? Determinar los siguientes parámetros de corte de cada pasada. Entonces tenemos que ver pasada 1 y pasada 2, ¿sí? Y tenemos que calcular esos parámetros de cada una de las pasadas. Vamos a hacer el cálculo para la primera pasada. Entonces, ¿cuál es el diámetro inicial de la primera pasada y el diámetro final de la primera pasada? Toma la carga. A ver, ¿cuál es el diámetro inicial de la primera pasada y el diámetro final de la primera pasada?
El diámetro final de la primera pasada es 191, entiendo qué quiere decir, y el diámetro final de la segunda pasada es 182, ¿vale? En la pasada 1, vamos a ver, primera, en la 1, tenemos de 200, vamos hasta 191, y en la segunda vamos de 191 a 182. Bien, en la primera pasada, velocidad de corte máxima va a ser igual a pi por el diámetro inicial de la primera pasada por n máximas. Bien, haciendo estos cálculos, ¿cuánto nos da la velocidad de las revoluciones máximas a las que podremos trabajar en 1? ¿Alguien puede hacerlo? Bien. Si hacemos los cálculos nos daría 117,77 como 0,12. Bien, si hacemos los cálculos nos daría 118, aproximadamente 118, ¿vale? 118 RPMs. Bien, nuestra máquina puede trabajar esas revoluciones. Tenemos una máquina que tiene unas revoluciones concretas de trabajo, ¿vale? O sea, 50, 75, 125, 250, 500, 1000 y 1500, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unas revoluciones concretas a las que podemos trabajar. Entonces, nosotros calculamos la velocidad máxima a la que podríamos mecanizar la pieza serían 74 metros por minuto, que eso nos permitiría, según ese diámetro de 200, nos permitiría trabajar a una velocidad de 118, pero es que en nuestra máquina no tenemos 118, tenemos 125 o tenemos 75. Entonces, tenemos que trabajar a las revoluciones inmediatamente inferiores. ¿Por qué? Porque si cogemos 125, la velocidad de corte que obtendríamos de velocidad de corte, velocidad de trabajo, sería mayor que la que nos recomiendan, que la máxima recomendada. Entonces tenemos que trabajar con 75. Entonces tenemos que calcular nuestra velocidad de corte de la primera pasada, va a ser igual a pi por 200 por 0,2, ¿vale? Pi por 0,2 por 75. ¿Vale? Y eso nos daría una velocidad de corte de 47,12. 47 metros partido por... ¿qué unidades? Metros partido por minuto, ¿vale? Bien. Vale, cuando hacemos el cálculo de la velocidad de corte, siempre utilizamos el diámetro inicial. Si recordamos la figura del cilindro Velasco, nosotros lo que teníamos era esto, ¿vale? No he cambiado para no andar cambiando de color. Aquí siempre ponemos el diámetro superior de esa pasada en la velocidad de corte. Bien. Nosotros queremos calcular la velocidad de corte. Tenemos que nuestra pieza está girando, ¿sí? Entonces nuestro diámetro inicial es este es el diámetro inicial, y nuestro diámetro final pues será este, ¿no? Vale, más o menos. Entonces,
el punto en el que tiene más velocidad de corte será el punto en el que tenga mayor diámetro, ¿no, Velasco? ¿Cuál es el punto que tiene mayor velocidad de corte? El punto que tiene mayor diámetro, que es lo voy a pintar en negro, este punto, porque es el que tiene mayor diámetro. Entonces es el que nos permite hacer el cálculo para el punto que tenga mayor diámetro, por el punto que va a tener mayor velocidad de corte. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están a menos diámetro, la velocidad de corte va a ser inferior. Bueno, entonces nosotros para hacer los cálculos utilizamos el diámetro inicial. Si no digo nada, utilizamos el diámetro inicial. Si no, puedo decir que utilicemos el diámetro medio. Pero si quiero que utilicemos el diámetro medio, tengo que indicarlo. ¿Vale, Velasco? Bien, puntualización de Carrillo. ¿Por qué en velocidad de corte máxima la de RPM sin velocidad de corte 1 metros por minuto? ¿Por qué? Porque vamos a ver, nosotros calculamos la velocidad de corte máxima son 74, son estas, ¿vale? Entonces despejamos las revoluciones, correcto, Carrillo. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de la velocidad de corte máxima, que son 74 y el diámetro y pi, lo que obtenemos son las revoluciones máximas a las que podríamos trabajar. Entonces, como despejando tenemos n máxima, entonces las 118 no las tenemos, entonces tenemos que buscar las revoluciones inmediatamente inferiores. Vale, entonces ahora sí que cogemos 75. Sí. Entonces, nosotros calculamos 74 es igual a pi. A ver, tenemos que aquí 74 es igual a pi por 0,2 por las n máximas. ¿Vale? Entonces despejamos y nos da que n máximas, esto es n máximas. ¿Vale? Bien, entonces vemos para cada pasada qué es el diámetro inicial, cuál es el diámetro final. Velocidad de corte máxima del material. Con esa velocidad de corte máxima calculamos cuáles son las revoluciones máximas en las que podríamos trabajar. En nuestra máquina podemos trabajar esas revoluciones. Si tuviéramos una máquina de control numérico, podríamos trabajar a las 118 revoluciones. Pero en nuestra máquina no da 118, da 50, 75, 125. Con la combinación de engranajes tenemos esas velocidades. Entonces tenemos que seleccionar una del rango que nos dan. Bien, entonces seleccionamos y calculamos, ¿vale? Siempre tenemos que coger las inmediatamente inferiores. ¿Por qué? Porque si cogemos la velocidad de corte, la velocidad del torno, perdón, las revoluciones del torno, las superiores, nuestra velocidad de corte sería mayor que la velocidad de corte máxima recomendada. Bien, tenemos velocidad de corte inicial. ¿Qué más nos piden? Velocidad de remoción de material, potencia de corte, potencia de la máquina, etc. Bien, ¿qué más tenemos que calcular? Entonces, potencia mínima de la máquina, si tiene un rendimiento del 80%, sabemos que la potencia de corte es fuerza de corte por velocidad de corte. ¿Qué más podemos utilizar? Tenemos que calcular cuál es la potencia de la máquina. La potencia de la máquina es la fuerza, la potencia de corte partido por el rendimiento. Vale, nos falta la potencia de corte. ¿Qué más fórmulas tenemos? Por ejemplo, tenemos la energía específica de corte aquí, ¿sí?
Entonces, la energía específica de corte es la potencia de corte partida por la velocidad de remoción del material. Estoy aquí arriba ahora, ¿vale? Entonces, la potencia de la máquina no la tenemos que calcularla. Para calcularla necesitamos la potencia de corte. La potencia de corte no la tenemos. Entonces, tampoco la tenemos ni la velocidad de remoción de material. Pero la velocidad de remoción de material podemos calcularla con nuestro área de corte y con nuestra velocidad de corte que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuál sería la Z velocidad de remoción de la primera pasada? Pues sería el área de corte. ¿Cuánto vale el área de corte? El área de corte sería la profundidad de pasada, ¿no? A sub B por W. Este es nuestro área de corte por la velocidad de corte que acabamos de calcular. ¿Cuánto nos da esto? Vale, fíjense bien siempre en las unidades, ¿eh? ¿Cuánto nos da esto? Velocidad de remoción de material de la primera pasada ¿cuánto vale A sub P? 4,5. ¿Cuánto vale W? 6,5. Entonces sería 4,5 por 6,5 por 47. En este caso 47.000, ¿vale? Porque 4,5 está en milímetros, 6,5 está en milímetros, vamos a poner 47.000 milímetros partido por 60 segundos y nos va a dar 22.973 creo milímetros cúbicos partido por segundo, ¿vale? 22.973 milímetros cúbicos por segundo. Bien, ¿qué es 3? ¿Por qué pone 3, Becerra? Bien, nosotros tenemos que calcular necesitamos calcular, para calcular la potencia de la máquina, necesitamos calcular cuál es la potencia de corte, ¿sí? Para calcular la potencia de corte, con la fórmula aquí de aquí de la esquina, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? La que estoy señalando ahora en amarillo, necesitamos conocer la velocidad de remoción de material. La velocidad de remoción de material, ZW, es el área de corte por la velocidad de corte, lo tenemos aquí. Bien, para calcular la velocidad de remoción de material, ¿vale? Lo que hacemos es bien, tenemos área de corte, profundidad de pasada 4,5, W, el ancho de corte 6,5. Pues si he puesto 4,5 milímetros por 6,5 milímetros y he pasado la velocidad de corte a milímetros por segundo, ¿no? Entonces, calculamos y tenemos 4,5 por 4,5 por 6,5 por, perdón, ¿cuánto vale nuestra velocidad de corte? 47 metros por minuto. ¿Cuántos son 47? Pues son 47 metros por minuto, serían 47.000
milímetros, ¿no? Partido por 1 minuto, ¿cuántos segundos son? 60 segundos. He pasado la velocidad de corte de metros por minuto, la he pasado a milímetros por segundo. ¿Vale? Becerro. Entonces, si esto calculando nos da 22.973. Si hagan el cálculo, 22.973 milímetros cúbicos. Bueno, 22.912. Porque realmente la velocidad de corte son 47,12. Pero bueno. ¿Vale? Los cálculos que tenía yo eran 22.973. Bien, tenemos la velocidad de remoción de material. Con la velocidad de remoción de material y la energía específica de milímetros cúbicos por segundo. No, 22,97 no vale, es 22.970. ¿Vale? ¿Vale? Serían 22.970 milímetros cúbicos por segundo, 22,97 centímetros cúbicos por segundo sería, ¿vale? Esos 22,97 no serían milímetros cúbicos, serían centímetros cúbicos. Bien, tenemos la velocidad de remoción de material. Con esa velocidad de remoción y la energía específica de corte, podemos calcular nuestro potencia de corte de esa pasada, ¿vale? Aquí hemos calculado la velocidad de remoción de material de la primera pasada, ¿vale? Bien, entonces borramos hasta aquí, ¿vale? Para tener sitio para poder dibujar. Bien, ¿cuánto vale la potencia de corte de 1? Sería P sub S, que es genérica, por Z W1. Bien, ¿cuánto vale la energía específica de corte K sub S o P sub S? Vale, 210 newtons partido por milímetro cuadrado. Vale, ya tenemos en las unidades de newtons partido por milímetro cuadrado. Entonces tenemos 210 newtons partido por milímetro cuadrado por 22.900 milímetros cúbicos partido por segundo. Entonces el cubo de aquí se nos va con estos milímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto nos da? Vale, ¿cuánto la potencia en qué unidades se mide? En vatios. ¿Vatios qué unidades tiene? Newton metro partido por segundo. ¿Vale? Entonces, si obtenemos este cálculo, ¿cuánto nos daría? ¿Quién ha calculado esto? ¿Alguien ha hecho el cálculo? Entonces aquí vemos que tenemos newtons por milímetro partido por segundo, ¿vale? 400... Vale, 4,8 por 4,81 por 10 elevado a 6, ¿vale? Bien, estamos en newtons por milímetro partido por segundo. ¿Cuáles son las unidades del vatio? Newton metro partido por segundo. Tenemos que pasarlo a metros, ¿vale? Entonces, para pasarlo a metros, un milímetro son
10 elevado a menos 3 metros. Entonces nos quedaría 4.810 vatios, ¿vale? Esto, como dice Becerro, lo dividimos entre 1000 y nos quedaría newtons por metro partido por segundo, que son vatios. Bien, tenemos la potencia de corte de la primera pasada. ¿Cuál es la potencia de la máquina que necesita para hacer esa primera pasada? ¿Cuál es la potencia que la máquina necesita para hacer esa primera pasada? Pues esa potencia de la máquina será la potencia de corte partido por el rendimiento. Entonces, potencia de la máquina para la primera pasada sería la potencia de corte de la primera pasada partido por el rendimiento de la máquina. ¿Cuánto nos da esto? Sobre 6.000 vatios. ¿Sí? Vale, aproximadamente 6 kilovatios. ¿Vale? Bien, entonces, para la primera pasada, para hacer esa primera pasada de mecanizado, necesitaríamos tener una máquina de 6 kilovatios. ¿Sí? Bien, hemos calculado la potencia mínima de la potencia de la máquina en la primera pasada, hemos calculado la velocidad de remoción de material, velocidad de salida de la viruta sería la velocidad de salida de la viruta en 1 sería la velocidad de corte en 1 por H2 partido por H1. Velocidad de corte 1, 47 metros por minuto. H2, pues nos están diciendo que aquí, que el espesor de la viruta deformada, esto, pues es nuestro H2, ¿vale? H1, pues es el espesor de la viruta sin deformar, que sería nuestra profundidad de pasada. Por eso también en parte les digo que siempre utilicen la misma profundidad de pasada en todas las pasadas. ¿Por qué? Porque así no se confunden si en una pasada están utilizando una profundidad de pasada y en otra pasada otra. Si siempre utilizan la misma, pues siempre meten el mismo valor en las fórmulas de profundidad de pasada, ¿vale? Y hay menos confusiones. Bien, calcularíamos y nos daría aproximadamente 31,41 metros partido por segundo, ¿sí? Esto aproximadamente 31,41 metros partido por minuto. ¿Por qué? Porque he utilizado 47 metros por minuto, entonces nos da 31 metros por minuto. H1 es la profundidad de pasada. H1 es A sub B. ¿Vale? Bien. ¿Qué más nos piden? Velocidad de salida, tiempo de cada pasada. Sí, la fórmula es esa. ¿Vale? Bien, ¿qué nos falta? Tiempo de cada pasada. Tiempo de esta pasada. Vale, voy a borrar ya esta parte para poder seguir pintando. ¿Están anotando? Vale, pues entonces vamos a borrar esto. Así tenemos más. Vale, tiempo de cada pasada. El tiempo de una pasada, ¿cuánto valdrá? Será T1, será longitud partido por velocidad de avance
de la primera pasada, que no sabemos si es la misma para la segunda tampoco, ¿vale? Sería L partido por F sub 1 por N sub 1. L es la misma siempre, que es 450. ¿Cuánto vale F sub 1? F sub 1 es igual a F sub 2 si lo obtenemos de W, entonces será 6,5. Y por las revoluciones de 1 que habíamos calculado antes, que eran 75 revoluciones por minuto. Entonces, revoluciones por minuto, aquí están revoluciones por minuto, el tiempo que nos va a dar van a ser en minutos. ¿Cuánto tenemos? Tiempo de 1 será 0,923 minutos. Serían 0,923 minutos, ¿vale? 0,92 minutos. Bien, en este caso el F va a ser el mismo en las dos pasadas. L va a ser el mismo. Entonces he puesto, si se fijan, tenemos 450 milímetros, 6,5 milímetros, las unidades se nos van y nos quedan minutos por cada, para hacer esa pasada de desbaste, hacer la primera pasada de desbaste en nuestro cilindro. 6,5 milímetros por cada revolución, revoluciones partido por minuto, milímetros se nos van, los minutos se nos van y nos quedan, perdón, las revoluciones se nos van y los milímetros no se nos van y nos quedan minutos, ¿vale? Si hay algún caso en que el F cambie, tengo que indicárselo, ¿vale? A la vez. Si hay algún caso en que vaya a cambiar el avance por vuelta, tengo que indicarlo, ¿vale? Si no, es un dato que es fijo. Bien, tenemos la primera pasada. Tenemos que hacer lo mismo para la segunda, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora los cálculos para la segunda pasada, ¿sí? Entonces, bien, en la segunda pasada tenemos que pasar de 191 a 182. Vale, ¿cuál es la velocidad de corte de la segunda pasada? ¿Cómo lo calculamos? A ver, Olea, ¿cómo calculamos la segunda pasada? Olea, ¿cómo calculamos la segunda pasada? ¿Qué hacemos? Activado el micrófono. Gómez de Olea, ¿está por ahí? A ver, ¿estamos por ahí? ¿Alguien sabe dónde está Gómez de Olea? Gómez de Olea. A ver. González Ayer, ¿está por ahí? Vale. Se le ve escribiendo. Bien. Ferraz, ¿está por ahí? Ferraz. Vale. Herfelder.
Vamos a ver, parece que hay que estar pasando lista. ¿Alguien puede avisar a Gómez de Olea que está desaparecido? ¿O se le cayó la conexión o algo? Vamos a darle el beneficio de la duda. Ah, vale, está por aquí. Bien, ¿qué hacemos, Gómez de Olea? Tiene el micro activado. A ver, ¿qué hacemos para calcular la segunda pasada? Cuéntenos. ¿Me escucha? Venga, cuéntenos, a ver. ¿Cómo hacemos ahora para hacer los cálculos de la segunda pasada? Pues ya tenemos la primera. Ahora, la segunda, el diámetro inicial va a ser 191 y el diámetro final 182. Bien. Y ahí es aplicar nuestras fórmulas y ya está. ¿No? Y entonces, ¿cómo haríamos? Según lo que he hecho en la primera pasada, ¿qué haría en la segunda? Pues ir calculando una a una. A ver. Bien, dígame qué pasos hacemos. ¿Cómo hacemos? Bueno, la velocidad VF. VF. VF, VC. VC, claro. Vale. Vale, tenemos que calcular la velocidad de corte. Nuestro. La velocidad de corte de 2, que será pi por el diámetro inicial de 2 por n2, ¿no? Para calcular la velocidad de corte 2, sabemos que el diámetro inicial de 2 son 191, nos falta conocer las revoluciones iniciales, las revoluciones de 2, y eso lo calculamos con la velocidad de corte máxima. Si hacemos pi por diámetro inicial por n máximo, ¿no? Sí. Y ahí sacamos n máximo. Por las n máximas, ¿y cuánto nos dan las n máximas ahora? ¿Perdone? Nos darán, la n máxima nos dará 123. ¿Cuál cogemos? Inmediatamente 75. 75. Velocidad de corte 2 sigue siendo con 75, ¿vale? Entonces de aquí cogemos 75 y las metemos aquí. ¿Cuánto nos da la velocidad de corte 2 entonces ahora? ¿Vale? Vale, desactivo el micro, ¿vale, Gómez? Vale. Bien, ¿cuánto será la nueva velocidad de corte para la segunda pasada? 45. ...45 metros por minuto, ¿vale? Bien, ¿qué puede ocurrir? Que tengamos en la velocidad en este caso, la velocidad, las revoluciones en la primera pasada, las revoluciones de trabajo en la primera pasada son 75 y en esta segunda pasada también son 75. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puedo hacer yo para complicarles el problema? Pues hacer que en la primera pasada tengan unas revoluciones y en la segunda pasada tengan otras revoluciones distintas, ¿vale? En este caso coinciden, las dos son 75, pero yo puedo hacer que, por ejemplo, antes daba 120, 118 las revoluciones de la primera pasada, las revoluciones máximas, podría hacer, según los diámetros que pusiese, que en esta segunda pasada las revoluciones máximas, imagínense que fuesen 128. Entonces, si en esta segunda pasada las revoluciones fueron 128, las revoluciones de trabajo en este caso serían 125. Entonces tendrían que hacer los cálculos para 125. ¿Sí? ¿En qué cambiaría eso? Pues cambiaría que tienen una velocidad de corte con otras revoluciones, tendrían una velocidad de avance también con otras revoluciones, porque depende de las revoluciones, entonces tendrían una velocidad de avance distinta.
¿sí? Y un tiempo de mecanizado distinto en una pasada que en otra. ¿Por qué? Porque al variar las revoluciones, varía la velocidad de avance y varía el tiempo de cada pasada. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué calculamos ahora? Ahora tenemos la velocidad de corte 2, calculamos la ZW2. ¿Cuánto vale la ZW2? El área de corte, que es el mismo en las dos pasadas, por la velocidad de corte 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale en este caso nuestra ZW? ¿Cuánto vale? 21.900 también. Tan parecido. 21.900. Vale. 21.900. 21.900 aproximadamente milímetros cúbicos. ¿Vale? Cúbicos partido por segundo. Bien, tenemos la ZW. Con la ZW calculamos la presión de corte 2, que sería K sub S por ZW2. Según Becerro, esto nos da 4.600 vatios. ¿Vale? Vatios es mayúscula o minúscula, Becerro. Bien. Entonces, 4.600 vatios. ¿Cuál sería la potencia de la máquina 2? $5.758 vatios. Entonces, ¿qué potencia de máquina necesitaríamos? Vale. Para esta pasada necesitamos 5.700 vatios. Para la pasada 1 necesitábamos 6.000. ¿Cuál es la potencia mínima de la máquina? ¿A qué se refiere con la mejor de las dos, Becerro? ¿Puede volver a entrar, Herfelder? La mayor de las dos. Leí la mejor de las dos, perdón. Bien, correcto. Herfelder, ¿oye o tiene audio o no tiene? Vale, entonces tenemos que para la primera pasada necesitábamos 6.000 vatios y para esta necesitábamos 5.700. Entonces, nuestra máquina tiene que tener la potencia suficiente para dar cualquiera de las pasadas. Entonces, cierto, Alice. Muy avispado, Alice. Si no me oye, aunque le hable. Bien, a ver si vuelve a entrar. Entonces, tenemos que para la primera pasada necesitamos... ¿Tiene audio ahora? ¿Me oye ahora? Para la primera pasada
necesitamos 6.000 vatios, para la segunda necesitamos 5.700. Bueno, pues después le echo un vistazo al vídeo entonces. Bien, entonces nosotros tenemos que para la primera pasada consume 6.000 vatios, para la segunda consume 5.700. Necesitamos una máquina que pueda hacer las dos pasadas. Entonces, necesitaríamos una máquina que por lo menos tenga 6.000. Si tenemos una máquina de 5.700, no va a poder hacer la primera pasada. Entonces necesitamos la máquina que tenga la máxima de las dos, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos que calcular? Tenemos velocidad de remoción, tenemos potencia de corte, potencia de la máquina, velocidad de salida de la viruta 2, pues sería velocidad de corte 2 por h sub 2 partido por h sub 1, sería igual, ¿vale? Entonces, ¿qué más nos piden? En este caso sería 30, según ha hecho el cálculo Becerro, serían 30 metros por minuto, y nos faltaría el tiempo de la segunda pasada. El tiempo de la segunda pasada sería igual que antes, longitud partido por velocidad de avance. La velocidad de avance era f por n. La f no cambia, que sigue siendo 6,5 milímetros por cada revolución, y la n, en este caso, n sub 2 coincide con n sub 1. Entonces, la velocidad de avance de 2, v sub f sub 2, coincide con v sub f sub 1. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí por escrito, para que les quede por escrito aquí. Bien, ¿qué más nos faltaba? T sub 2 es igual a L partido por V sub F sub 2, que sería L partido por F por N sub 2. Entonces tenemos que V sub F sub 2 es igual a V sub F sub 1, porque N2 es igual a N1, ¿vale? Entonces es igual tiempo total de las pasadas de desbaste. Tiempo total sería T de 1 más el tiempo de la segunda pasada. En este caso sería 2 veces T sub 1. Pero en este caso, ¿vale? Entonces, tendremos que calcular cuál es el tiempo de la primera, calculamos el tiempo de la segunda y lo sumamos, ¿vale? Serían casi 2 minutos, ¿vale? 1,84, en este caso serían 1,84 minutos, ¿vale? Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Por qué dice que se resta W a la segunda pasada?
no se resta W a ninguna L a la vez. L es la longitud del cilindro que queremos mecanizar. Nosotros tenemos que mecanizar este cilindro total, que tiene una longitud L. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que va a cortar, ¿vale? Lo que hacemos a la vez es, en la primera pasada quitamos este material, por abajo también, y en la segunda pasada volvemos a quitar otra capa de material, y volvemos a quitar otra capa de material, ¿vale? Usted en la primera pasada, a ver, usted tiene este diámetro, en la primera pasada lo deja aquí, elimina esto, y en la segunda pasada elimina hasta aquí, hasta este diámetro, ¿vale? Bien. ¿Qué más nos falta ahora? ¿Qué más nos piden ahora? Determinar las fuerzas y ángulos del círculo de inmersión, ¿vale? Para ello, ¿qué necesitamos conocer? Aparte de los datos que nos dan, ¿qué necesitamos conocer? ¿Hay algo que necesitemos? ¿En qué consistía el círculo de inmersión? Vale, el círculo de inmersión era un círculo en el que íbamos a representar todas las fuerzas, ¿vale? Si este es nuestro filo de corte, tendríamos fuerza de corte horizontal y fuerza de empuje aquí, F sub T, ¿vale? Eso va a tener una resultante, que va a ser R, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Una fuerza de cizalladura que tendrá esta dirección, y como la fuerza de cizalladura es una fuerza de rozamiento, tendrá una componente normal, N sub S. Y aquí tenemos F sub S. Y nos falta si tenemos la herramienta aquí, nuestra herramienta de corte es esta, ¿vale? Necesitamos también la fuerza de rozamiento, que es fuerza de fricción, y su componente normal, ¿vale? Que será N. Bien, todos estos pares de fuerzas son perpendiculares, ¿sí? Bien. Nos piden determinar fuerzas y ángulos del círculo de inmersión, y para ello nos dan algunos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulos nos piden determinar? Pues nos piden determinar phi, el ángulo de cizalladura, que es este, podría bajar un poco la pantalla, hacerla más pequeña. ¿A qué se refiere zoomar la carrilla? Vale, se ve todo el círculo ahora. Vale, entonces necesitamos calcular ese ángulo, necesitamos calcular cuál es el ángulo de desprendimiento, que es este. Vale. Bien, ¿cómo calculamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué datos tenemos?
¿Con qué las puedo marcar? Bueno, ¿qué datos tenemos? Bueno, para este ya no necesitamos estas fórmulas, ¿vale? Las borro para tener más espacio. Vale, entonces, datos que tenemos para hacer este ejercicio. Pues tenemos la fuerza de fricción, la componente normal, F sub S, ¿vale? Nos falta algo. Lo que nos falta. Beta. Bueno, tendremos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? ¿Dónde está el ángulo beta? ¿Cuál es el ángulo beta? Este sería beta, ¿no? ¿Dónde estaba? Que había que pintarlo, lo habías pintado con gris. Este sería nuestro ángulo beta. Beta lo teníamos aquí. Teníamos una fuerza de fricción aquí, una fuerza normal, ¿vale? Y el ángulo era este, ¿vale? Este que estoy pintando aquí. Bien, cálculos. Entonces, tenemos ¿qué tenemos? A ver, nos dice que F sub S nos dice que fuerza de fricción es vamos a ver, fuerza de fricción es igual a 2,576 newtons, ¿sí? Fuerza de fricción, y esto es igual a nu por n, ¿no? N, ¿cuánto vale? La fuerza de fricción partido por el coeficiente de rozamiento, ¿sí o no? ¿Cuánto vale n? ¿Quién calcula? A ver, vamos, venga, que tenemos un 10 minutos. ¿Calcula alguien o no? Bueno, 2500 entre 0,73 creo que nos da 3220, ¿vale? Me parece muy poco. entre 0,33 sería 7800, ¿vale? 7000, bueno. $7.800 newtons. Bien. Beta. ¿Cuánto vale beta? Sabemos que nu, ¿vale? Nu es cateto opuesto F partido por n, ¿no? Cateto opuesto por cateto contiguo, cateto opuesto por cateto contiguo. ¿Eso cuánto vale? Pues la tangente de beta. Entonces beta será arcotangente de nu. Beta nos da
18,26 grados, correcto. ¿Vale? Beta es igual a 18,26. Vale. Tenemos N, tenemos fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la resultante? Pues la raíz cuadrada de el fuerza de fricción al cuadrado más la N al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esto? R nos da 5.400. 8.220, perdón. 8.220. 220 newtons. Bien, ¿qué más? Tenemos N. Tenemos N. Tenemos F sub F. Tenemos R. Tenemos beta. Nos falta F sub F, F sub S, perdón, fuerza de cizalladura, N sub S. Fuerza de cizalladura, ¿cuánto vale? Nos dicen que la fuerza de fricción es 0,6644 F sub S. ¿Cuánto vale F sub S? Si lo despejamos. ¿No? Sería fuerza de fricción entre 0,644. ¿Cuánto nos da? ¿Alguien calculaba? A ver, F sub S nos da 4.000, ¿vale? $2.500 entre 0,6 a la vez no puede darnos 12.000. A la vez es 2.500, esto, hay que hacer esto, hay que despejar aquí F sub S, perdón. 2.500 entre 0,64. Ya veo que está bien. F sub S es esto, vale. Entonces, tenemos F sub S y tenemos la resultante. ¿Cuánto nos valdrá N sub S? Pues será la raíz cuadrada de la resultante al cuadrado de R cuadrado menos F sub S al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale eso? La raíz cuadrada de R cuadrado menos F sub S al cuadrado. ¿Cuánto vale N sub S? Perdón, esto es una N. N sub S nos dará 7.182, por ahí. 7.100 me da a mí, Velasco. F sub S 4.000, N sub S sería la raíz cuadrada de 8.200 al cuadrado menos 4.000 al cuadrado, 7.182 más o menos. Vale, fíjense bien en las unidades. 7.180. ¿Vale? Newtons. Bien, ¿qué más? Nos queda F sub C y F sub T. No conocemos ninguna de las dos, ¿o sí? ¿Cómo? ¿Conocemos alguna de las dos? Conocemos F sub C. ¿De dónde la sacamos? ¿De la primera pasada o de la segunda pasada?
¿Y por qué no de la segunda? ¿Por qué no lo sacamos de la segunda pasada? No es que utilicemos la potencia mínima. Fíjese, caso S es potencia de corte 1 partido por velocidad de corte 1, que es área de corte fuerza de corte 1 por velocidad de corte 1, ¿sí? Y partido por ZW. Esto es ZW. Bueno. Ya es hora. Entonces, a ver. Caso S es potencia de corte partido por ZW, ¿sí? Bien, potencia de corte es fuerza de corte por velocidad de corte. Y esto es área de corte partido por velocidad de corte, ¿sí? Bien, la velocidad de corte se nos va. Entonces, en la pasada 1, el área de corte es la misma que en la pasada 2, ¿sí o no? García Puertas. Entonces, el área de corte es la profundidad de pasada por el ancho de corte. Consideramos que la profundidad de pasada es la misma en las dos. Entonces, nuestro área de corte va a ser la misma en las dos pasadas. Y después nos están diciendo que la energía específica de corte es 210 newtons partido por milímetro cuadrado. Que vamos a trabajar con esa energía específica de corte en las pasadas. Entonces, es la misma. Entonces, si el área de corte, ¿no? Si el área de corte es el mismo para las dos pasadas y W es el mismo para las dos pasadas, la fuerza de corte será la misma para las dos pasadas. Entonces, tenemos que calcular cuál es nuestra fuerza de corte, que va a ser la misma para las dos pasadas. ¿Por qué es la misma en las dos pasadas? Porque estamos considerando la misma profundidad de pasada en ambas, el mismo ancho de corte en ambas pasadas y la misma energía específica de corte para todas las pasadas. ¿Vale? Entonces, fuerza de corte va a ser, por ejemplo, la potencia de corte en 1 partido por la velocidad de corte de 1, que nos dará aproximadamente, ¿dónde estaba? 6.140, ¿vale? Aproximadamente 6.140 newtons. Con la fuerza de corte sacamos la fuerza de empuje, que sería pues la raíz cuadrada de R cuadrado menos F sub C al cuadrado. Vale, tenemos las fuerzas, calculamos los ángulos, que ya nos pasamos del tiempo. ¿Qué más ángulos nos faltan? Nos falta el ángulo de cizalladura y el ángulo de desprendimiento. Bien, aquí sabemos que esto es nuestro gamma hasta aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo hacemos los cálculos para determinar? Este ángulo podemos calcularlo. A ver, ¿con qué pinto? Con este verde, a ver. Este ángulo podemos calcularlo. Tenemos el cateto opuesto con F sub T y tenemos F sub C. ¿Sí o no? Entonces, aquí este ángulo, vamos a llamarle alfa sub 1, vamos a llamarle alfa sub 1, lo calculamos. Este ángulo, alfa sub 2, también lo calculamos.
Sabemos que todo esto es 90 menos 90, que es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2 más gamma, ¿vale? Entonces gamma lo podemos sacar. Esto, sabemos que esto es 90 grados. Si sabemos que esto es 90 grados, calculamos alfa sub 1 con los dos valores de f sub c y f sub t, calculamos gamma sub 2 con f sub f y n, o restando directamente 180 menos 90 menos beta, ya tenemos alfa sub 2. Entonces sabemos alfa sub 1, sabemos alfa sub 2, gamma va a ser 90 menos alfa sub 1 menos alfa sub 2. Vale, sabemos gamma, hemos calculado gamma, nos falta este ángulo. Si sabemos alfa sub 1 y sabemos f sub s y f sub y n sub s, pues conocemos el ángulo total, este todo. Si a este ángulo le restamos alfa sub 1, conocemos nuestro ángulo de cizalladura, ¿sí? ¿Alguna duda? Venga, a la vez. Bien, vamos a ver. Voy a pintarlo en negro. Vamos a ver. Con este triángulo, con f sub s, con este triángulo, podemos calcular este ángulo, ¿sí? Con la resultante, el triángulo de R, N sub S y F sub S, calculamos este ángulo en negro. Vale, con ese ángulo hemos calculado antes alfa sub 1, que era este. Vale, si a este ángulo grande le restamos alfa sub 1, que era este, tenemos nuestro ángulo de cizalladura. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Venga, que ya es hora de acabar. Vamos, ¿alguna duda? Vale, así se resuelven todos. Lo que tenemos que saber es cuántas pasadas tenemos que dar, qué parámetros tenemos que calcular en cada pasada, cómo tenemos que calcularlos, ¿vale? Y resolver cada una de las pasadas. Ver si tenemos la misma velocidad de corte, si tenemos las mismas revoluciones, si tenemos la misma profundidad de pasada. Por eso les pido que siempre que utilicen profundidades de pasada iguales para simplificar los cálculos. Si tenemos el mismo velocidad de avance, si cambian las revoluciones, cambia la velocidad de avance, etcétera, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta el miércoles. Vale, el miércoles a la tarde. Vale. A ver qué ha pasado con Montes. ¿Alguien tiene alguna idea de qué le ha pasado a Montes? ¿Que no ha aparecido? ¿Alguien sabe de Montes?